Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos distintas definiciones de lo que era un dato, distintas características. Vimos también qué se consideraba información y cómo se podía hacer para transformar los datos en información. Una vez que vimos ese proceso de transformación de datos en información, pasamos a hablar un poquito de qué era el conocimiento. Habíamos quedado en esta transparencia que ahora está, lo que vimos es cómo se podía hacer para transformar la información en conocimiento. Se podían comparar con otros elementos, esos otros elementos pueden ser otros datos, otras piezas de información o incluso otras porciones de conocimiento que pueda tener la organización o alguna de esas personas, de sus integrantes, digamos, de las personas que están adentro. Conversar con otros portadores de conocimiento, ¿sí? No necesariamente cuando yo hablo con alguien tiene que ser para comparar, podemos tratar de elaborar nuevos conocimientos a partir de los que nosotros ya tenemos. La predicción de las consecuencias, es decir, tomar todo lo que sabemos, toda la información que tenemos y determinar qué puede pasar si yo hago tal o cual cosa. La búsqueda de conexiones entre piezas de información, entre piezas de conocimiento, entre a lo mejor piezas de datos que consideramos que no tienen nada que ver una con otra, pero esas piezas cuando las vemos a la luz del conocimiento que tenemos descubrimos que tienen algún valor adicional, que tienen alguna conexión. Entonces de esa forma podemos transformarlo primero en información, en algo útil, y después podemos integrarla al conocimiento que tiene nuestra organización. Ahora, una de las cosas que tenemos que saber hacer es cómo hacer para transformar la información que yo tengo en conocimiento. ¿Qué acciones, qué cosas hay que hacer para poder pasar de información a conocimiento? A una pieza de información, transformarla en una pieza de conocimiento. Tenemos que determinar qué piezas de información, qué información se necesita en cada situación. Es decir, si yo estoy viendo una temática relacionada con alumnado, poco me puede llegar a servir una pieza de información relacionada con, siguiendo el ejemplo de la semana pasada, del martes de la clase pasada, con los tubos fluorescentes, ¿sí? Es muy improbable que esa pieza de información me sirva. ¿Cómo determino si me sirve o no? Bueno, analizando toda la información que tengo, analizando qué necesidades de información tengo y después aplicar los pasos siguientes que vamos a ver. Hay que saber buscar la información, porque no me sirve con saber qué necesito saber, qué información necesito tener, sino también tengo que saber buscarla y encontrarla, ¿sí? Obviamente eso va a depender de la información que yo necesite. Si estoy buscando información sobre el consumo de electricidad, voy a tener que saber buscarla en los recibos, en las facturas de la empresa de energía. Si yo estoy buscando algo que no sé bien dónde está, puedo utilizar o enciclopedias digitales en papel, internet, ir a la biblioteca o ir a nuestro gran amigo Google, que nos pueda indicar por lo menos por dónde ir a buscar la información que nos hace falta. Una vez que yo tengo la información necesaria, hay que analizarla, relacionarla, valorarla, es decir, darle un peso a cada pieza de información, ver qué tan relevante es, ver qué tan útil es, elegir la información que me sirve y ordenarla, darle una cierta forma a toda esa información para poder aplicarla a lo que yo necesito resolver, a qué conocimiento quiero llegar, qué quiero realizar. Una vez que yo hago todo eso, aplico esa información para elaborar los conocimientos que yo quiero generar, ¿sí? Que yo necesito generar. Por ejemplo,
una pieza de conocimiento puede ser qué cantidad de docentes voy a necesitar en función de cuántos alumnos en cada carrera va a haber el año que viene. O puedo tomar también como referencia los últimos años, cuántos docentes hubo, cuántos alumnos hubo y establecer una relación. Como ustedes ven, estos pasos tienen distintas formas de aplicación, pero básicamente si ustedes se ponen a pensar, van a encontrar que estos pasos siempre se van a repetir cuando yo necesito tomar información para aprender algo nuevo, para tener una nueva pieza de conocimiento. En el ejemplo que yo di recién, ¿cuántos docentes voy a necesitar? ¿Sí? Vamos a seguir un poquito más. Y acá tenemos un dibujo bastante diabólico, en donde vemos cuál es el proceso que se realiza normalmente para llegar de un conjunto de datos a un resultado que sería nuestro conocimiento, ¿sí? Y cómo se integra todo eso en el ciclo de vida de una organización, ¿sí? Básicamente se parten de los datos, a esos datos los procesos. Fíjense que en ese primer paso, el procesamiento, yo necesito tener conocimiento sobre cómo procesar los datos. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes se acuerdan de la transparencia anterior, la que vimos recién, había una secuencia de pasos para, en primer lugar, elegir los datos, elegir la información que yo necesitaba. En ese caso, necesito tener ese conocimiento para poder elegir la información. Una vez que yo la elegí, necesito tener el conocimiento sobre cómo procesar los datos que yo elijo, sobre los datos que yo ya tengo elegidos, cómo procesarlos para transformarlos en información. Por ejemplo, el promedio de alumnos que yo tengo en una determinada materia en los últimos X años. Una vez que yo tengo la información que yo necesito, tengo que hacer una toma de decisiones, ¿sí? En esto también está involucrado el conocimiento. Yo no puedo tomar una decisión basándome solamente en información. Yo necesito saber, por lo menos en casos normales, qué conocimiento, o sea, necesito un cierto conocimiento sobre, por ejemplo, las consecuencias de ir para un lado e ir para el otro. Por ejemplo, necesito tener el conocimiento de qué pasa si yo elijo tener 10 docentes, si me van a alcanzar, si no, y qué pasa por otro lado si yo elijo 100.000 docentes cuando tengo 20 alumnos. Necesito establecer qué consecuencias tiene el ir para un lado o para el otro. Fíjense que el conocimiento, si bien lo vimos como una secuencia de pasos de las cuales el conocimiento es la última etapa, en toda la vida de la organización, en todo el proceso, el conocimiento está vigente, está presente, porque yo no puedo hacer algo, no puedo procesar la información, no puedo decidir si no tengo el conocimiento necesario para hacerlo. Una vez que yo tomo una decisión acerca de un evento, de un hecho, de algo que yo tengo que decidir, obtengo un resultado. Ese resultado después yo lo tengo que evaluar para ver cómo funcionó, si funcionó bien, si funcionó mal, si me sobraron docentes, en nuestro ejemplo, si me faltaron. ¿Eso a qué me lleva? Me lleva a aprender cuál es el resultado de la decisión que yo tomé. Eso me sirve a mí para el año siguiente, para el año que viene, saber un poco mejor qué decisiones puedo tomar. El aprendizaje me permite integrar lo que yo acabo de hacer, lo que yo acabo de decidir y de llevar adelante, me permite a mí incrementar mi conocimiento, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, si yo arranco, vamos a suponer que una nueva facultad regional se abre y nunca habló con los docentes de otra regional, yo como docente de ahí, como digamos directivo de ahí, no voy a saber absolutamente nada de cuántos docentes realmente necesito. Puedo tener una idea, a lo mejor, de algún caso que vi, de lo que yo hacía en la primaria, en la secundaria, pero vamos a suponer que es alguien totalmente nuevo, que nunca vio las carreras, un caso extremo, obviamente,
Y en el primer año puede que el resultado sea bueno, o que me falten docentes, o que me sobren docentes, y a esto es lo que le decimos el aprendizaje. Vamos a suponer que me faltaron docentes y tuve que tomar otra decisión basado en el resultado. Eso me sirve a mí para generar un aprendizaje, y ese aprendizaje nuevamente se integra al conocimiento que tiene la organización. Como ustedes ven, todo esto del conocimiento, los datos, la información, es un proceso que se va repitiendo constantemente en distintos aspectos de nuestra regional, de nuestra organización. Esto era un poquito lo que yo quería resumir, lo que yo quería mostrarles, para que no lo piensen como para que no lo vean como algo lineal. El paso de un dato a información y después de la información a conocimiento no es un proceso lineal, es una especie de laberinto como el que vimos en la transparencia anterior, en donde el conocimiento se va engrosando, va creciendo en función de todo lo que se va procesando. Todo el conocimiento nuevo se integra mediante el aprendizaje, se integra a la masa de conocimiento que tiene la organización. Como lo vimos en la clase pasada, ese conocimiento normalmente se va guardando en las cabezas de la gente. Obviamente hay cosas, hay decisiones que se pueden tomar en forma más o menos automatizada, y para eso obviamente se pueden utilizar computadoras, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito en esta transparencia de qué estoy hablando. ¿En qué sirve, por ejemplo, en dónde se utilizan los datos? ¿En qué área de la organización se utilizan? Los datos y parte de la información que generan esos datos se utilizan para las operaciones, para lo que es el día a día, ¿sí? Viene un alumno a decirme: necesito un certificado de que aprobé tal materia, de que aprobé, no sé, diseño de sistemas. En ese caso, esa información, ese dato que figura en el sistema de alumnado, me permite a mí hacer esa operación, que es básicamente algo casi automatizado o totalmente automatizado, dependiendo de la regional. Eso se considera lo que es una operación, lo que es algo casi automático, algo que se hace en el día a día. También necesito una cierta pieza de información a la hora de hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, un certificado de alumno regular, ¿sí? Siguiendo un poco con la idea. Un certificado de que un alumno aprobó, ¿sí? O que se presentó a examen, por ejemplo, es algo que me requiere un solo dato, o dos: quién es el alumno y a qué materia se presentó. En cambio, un certificado de alumno regular requiere un montón de datos que están procesados, metidos en, digamos, una especie de caja, en donde están todos los datos del alumno, cuáles son las materias que rindió, cuánto, cuándo, cuántas veces las rindió, cuáles fueron las notas, etc. Eso ya no se considera un dato, se considera información porque ya fue procesado de distintas formas, se categorizó la información por materia, por fecha, por alumno. Entonces, esa información también me sirve a la hora de realizar operaciones en el día a día de la organización, ¿sí? Acciones, parte del trabajo diario de distintas áreas de una organización. Ahora, esa información que yo tengo, como vimos en las transparencias anteriores, también me puede servir para tomar decisiones. Por ejemplo, siguiendo con el caso anterior, si yo tengo un montón de alumnos que se presentaron a rendir, que se anotaron a rendir, esa pieza de información en donde yo categorizo los alumnos, la cantidad de alumnos, o sea, hago un recuento de alumnos categorizado por materia, me sirve a mí como parte, como conocimiento, digamos, de base para poder decidir cuántos docentes, cuántas aulas voy a necesitar. O sea que la información, no los datos, sino la información que yo logro a partir de esos datos, me sirven a mí para tomar decisiones. Obviamente, como lo vimos ya en 2 o 3 transparencias, el conocimiento es algo que yo sí o sí necesito a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Hablando en casos regulares, hay veces que las decisiones se toman
total y absolutamente arbitrariamente, y eso no queremos que sea el caso, ¿sí? En una organización por ahí alguien dice, bueno, tiremos todo este mobiliario y compremos otro, y no se hace ninguna, digamos, no tengo ningún conocimiento, es porque no me gustó cómo se veía el mobiliario, no me gustaron los colores de la mesa y las tiro, ¿sí? Estamos hablando de casos normales. La toma de decisiones sí o sí se debería basar en el conocimiento que tiene la organización o la gente del grupo de personas que toman esas decisiones. Este gráfico quería mostrarlo. Sí. Acá Venado Tuerto. No, le quería hacer hincapié en lo que usted está diciendo. Yo estoy en la parte de patrimonio y me suele pasar que viene algún profesor, alguien me dice, tengo tal maquinaria o algo viejo, quiero que le pongas un número de patrimonio. Entonces, como desconocen el proceso de patrimonio como ellos, le explico que no le puedo ir a poner un número porque sí, que hay todo un proceso anterior. Eso acá suele pasar frecuentemente. Exactamente. Bueno, eso que vos estás mencionando lo vimos en la clase anterior cuando hablábamos de cómo se organizaba el conocimiento, cómo se podía obtener el conocimiento. En este caso sería lo que habíamos hablado, que era un manual de procedimientos, ¿sí? Muchas veces el conocimiento está en el manual de procedimientos, pero la persona que te viene a decir que le pongas el número de patrimonio no conoce cuál es el proceso, ¿sí? Ese es el caso en donde alguien realiza una acción, toma una decisión, que en este caso sería pedirte que pongas un número de patrimonio. En este caso sería no tener esa pieza de conocimiento, no haber accedido antes de tomar esa decisión que fue ir a pedirte el número de patrimonio para algo, para la pieza de maquinaria, ¿sí? Esto es muy importante lo que vos acabás de mencionar. A la hora de tomar decisiones es importante saber, o sea, tener el conocimiento de que yo necesito saber qué estoy decidiendo. Para esto, no solo basta con la información que yo tengo a la hora de decidir, sino también tener el conocimiento necesario para hacer la decisión, para tomar esa decisión. Obviamente muchas veces es complicado, a veces imposible saber qué es todo lo que hay que saber para tomar una decisión, pero por lo menos hacer el esfuerzo, tener la idea clara de que uno tiene que saber qué está decidiendo. Eso no solo es información, sino también qué piezas de conocimiento tengo que tener para poder tomar esa decisión. Bien, acá lo que es un poquito lo que estábamos hablando recién, cómo se transforma, cómo se circula todo lo que es información y conocimiento a la hora de tomar decisiones y a la hora de hacer cosas. La información y el conocimiento es la base desde donde yo parto a la hora de tomar una decisión, ¿sí?, sobre hacer o no hacer algo, y cuando yo determino no solo si lo hago o no lo hago, sino cómo lo hago, cuándo lo hago, qué recursos utilizo, de ahí paso a la acción. Una vez que yo decido algo, paso a la acción, ¿sí? Una vez que yo decido cambiar el mobiliario, yo paso a la acción de cambiar el mobiliario, y una vez que se termina eso, todo lo que genera, todo el resultado que estaba en la transparencia anterior, todo eso se transforma en un nuevo conocimiento, nueva información también, algunas piezas. Por ejemplo, cuánto me costó, a quién se lo compré, todo eso, cuáles son las facturas, todo eso me sirve a mí como nueva información y también como nuevas piezas de conocimiento. Ahí está, esto ya es medio largo, no, se terminaron los dibujitos. ¿Cuál es la importancia de la información en una organización? Esto ya lo vimos en una especie de resumen de todo lo que estuvimos viendo en la clase pasada y en esta. La información tiene que considerarse como uno de los recursos principales de una organización. ¿Por qué? Porque vamos a suponer el caso que recién se mencionaba, que yo tengo una pieza de maquinaria y yo quiero pasarla, digamos, darle un número de patrimonio. Una de las piezas de información que yo necesito es la descripción de esa máquina.
cuál es el número de serie, qué máquina es, la descripción, la marca, etc. ¿Sí? Todo eso, si yo lo voy a guardar, necesito tenerlo guardado y cuidado muy bien, ¿sí? A la hora de tomar, digamos, integrarlo a la organización. ¿Por qué decimos que es muy importante, que es uno de los recursos principales? En el caso que en el ejemplo que yo estaba dando hace un rato, estábamos hablando de los alumnos cuando iban a pedir un certificado de todos los exámenes, un analítico. Si yo no tengo esa información bien guardada, bien clasificada, o sea, lo tengo todo desparramado, los recursos que yo voy a utilizar para llevar adelante para crear ese certificado va a ser muchísimo en comparación con utilizar, por ejemplo, una computadora para guardarlo en el sistema de alumnado. En este caso, en donde yo simplemente pongo el número de alumno o el DNI del alumno, dependiendo del sistema, y me sale el certificado armado. ¿Por qué logré hacer eso con la computadora? Porque yo consideré a la información como un recurso muy importante y en el segundo punto, tomé mucho cuidado en obtenerla, en procesarla, en transmitirla y también en guardarla. ¿Se acuerdan en la clase pasada en donde hablamos de lo que era la obtención de la información y el almacenamiento de los datos? ¿Sí? En este caso, una de las cosas que hay que tener en cuenta es tener mucho cuidado a la hora de guardar los datos, que básicamente no se me borren, ¿sí? La información no es patrimonio de una persona dentro de la organización, vemos en el punto siguiente. Es patrimonio de toda la organización. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces pasa en las organizaciones en donde yo digo, yo tengo todos los datos de este control remoto, o yo sé que tengo este control remoto. Y a lo mejor, por una vez, otro área de la facultad, de la organización, necesita el control remoto, pero nadie sabe que existe. Y se termina comprando otro control remoto exactamente igual, que se utiliza por una única vez, ¿sí? Es por eso que se tiene que considerar la información como patrimonio de toda la organización. Obviamente hay que tener mucho cuidado en guardar la información, en que no se filtre información privada, por ejemplo, los datos personales de los alumnos, ¿sí? O su información privada. Fíjense ahora el desastre que se armó con Facebook. Creo que nadie se perdió de ver qué pasó con Facebook, en donde robaron los datos de los usuarios, de las cuentas, y se utilizaron en forma ilegal para dirigir una campaña electoral, ¿sí? Una cosa es que la información sea patrimonio de toda la organización y otra cosa muy distinta es que la regalemos y, digamos, publiquemos información, hagamos pública información que es privada. Son cosas distintas. La diferencia está en la línea que yo trazo entre lo que es la organización y afuera, el público en general, otras organizaciones, etc. Yo tengo que poder elegir qué información publico, qué información comparto y qué no. Pero en el ámbito dentro de la organización, la información debería ser lo más abierta posible. ¿Está? Ahora, relacionado con eso, viene el tema de la gestión de la información. Hay una carrera entera en nuestra universidad que es Ingeniería en Sistemas, en donde vemos desde el primer año hasta el final, hasta que nos recibimos, cómo manejar la información, cómo planificar, desde cómo la voy a obtener, cómo la voy a procesar. Si ustedes miran en los 2 puntos arriba, vemos exactamente eso. Toda la carrera se habla de eso, en toda la carrera se habla de eso. ¿Por qué? Porque es muy importante tener ese conocimiento, saber eso. ¿Cómo voy a poder administrar toda la información? ¿Cómo la voy a poder cuidar? ¿Cómo la voy a poder obtener, transmitirla, etcétera? Es por eso que se necesita muchísimo trabajo a la hora de planificar cómo se va a administrar, cómo se va a manejar la información. Y el último punto, se habla de la información, cómo se puede presentar, cómo se puede, dónde puede estar. Se puede presentar formalmente o documentalmente, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? La manera formal es a través de, por ejemplo, un sistema
o a través de formularios, mientras que en la forma documental, ahora lo vamos a ver en la transparencia siguiente, perdón, me equivoqué. ¿Esa acabó? Me pasé todo. Sí, es esa. No, me subí uno. No está acá, sí, bueno, me acabo de dar cuenta que me olvidé una transparencia, pero la borré en algún momento. La idea, digamos, es distinguir entre lo que es formal, entre lo que es a través de formularios, lo que, digamos, yo divido los datos en pequeños pedacitos, los agrupo, por ejemplo, en un formulario, y otra cosa es cuando yo hablo de forma documental, en donde la forma en la que se expresa no es tan, digamos, dividida, no son tan divididos los datos, sino que son, por ejemplo, pedazos de texto, son documentos más largos, en donde la información se va integrando en todo un conjunto de párrafos, en donde cualquiera que quiera acceder a esa información va a tener que leerlo, ¿sí? La información, cuando se pone se entrega de manera formal, tiene un determinado formato. Yo les doy la idea de un formulario, pero obviamente puede estar en distintas formas cuando se trata de una computadora, ¿sí? La idea era mostrarles cuáles son las dos formas en las que yo puedo tener la información. Normalmente se prefiere la forma formal, utilizar datos, digamos, organizados de cierta forma, porque de esa manera yo puedo interactuar mucho más fácil con esos datos, no tengo que andar haciendo búsquedas dentro del texto que son que está dentro de los documentos. Otra cuestión en la presentación de la información es también tener en cuenta el interlocutor. La misma información presentada de distinta manera, para un interlocutor no la puede leer y para otro es totalmente clara. Por ejemplo, si al administrador de base de datos le presentamos la información de los alumnos ingresantes o de los alumnos de una determinada carrera y le mostramos toda la tabla con todas las columnas, el administrador de la base de datos va a entender perfectamente toda la información, va a buscar en esa tabla lo que le interesa, va a saber dónde están los totales, etcétera. Ahora, si yo esta información se la presento de la misma manera supónganse al jefe de alumnado o al director de un departamento de básicas que enseña física, digamos, y no sabe nada de base de datos, leer esa tabla le va a resultar bastante dificultoso. Por más que pueda entender algunas cosas, muchas de las tablas de una base de datos tienen códigos, identificadores de registros, y por lo tanto no son legibles para esta persona. Si yo, en cambio, presento en un documento la información de la tabla resumida y digo, bueno, tantos alumnos aprobaron, tantos alumnos se inscribieron, tantos alumnos cursaron, bueno, le doy la misma información que está en la tabla, pero procesada de otra manera, y por lo tanto ese documento se hace más legible, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene que ver de cómo esa información está almacenada de una forma y puede ser leída de distintas maneras, que es los distintos documentos que pueden surgir de esta información. Sí, bueno, lo que decía Carlos tiene que ver con, lo pasé medio rápido, pero una de las cosas de las que yo estaba hablando antes en la transparencia anterior es cómo yo voy a planificar la transmisión de la información. De lo que está hablando Carlos es precisamente eso. ¿Cómo voy a hacer para transmitir esa pieza de información? Es decir, qué información contiene una base de datos de alumnado, por ejemplo, cómo se la voy a transmitir a un ingeniero en sistemas, a alguien que trabaja en alumnado o a un docente de básicas, en donde los conocimientos que tiene cada uno, y volvemos una vez más a ver que el conocimiento es muy importante a la hora de
de tomar decisiones, porque si yo le presento la información de la base de datos a alguien de básicas y le digo, mira, vos me tenés que decidir cuántos alumnos van a ir a determinado aula, ¿sí? Y yo le presento todo eso formateándole en cómo se define una base de datos en forma nativa. Obviamente esa persona no va a entender esa pieza de información y no va a tener el conocimiento para tomar la decisión. A eso nos referíamos también con que hay que planificar muy bien cómo transmitir la información, cómo se va a transmitir entre los distintos interlocutores que decía Carlos. Eso también es algo muy importante, ¿sí? Porque no es simplemente mostrarle los mismos datos a la persona que lo está viendo, sino tener en cuenta quién lo está viendo, ¿sí? No mostrar lo mismo de la misma manera a todos. De la misma forma, si alguien me está hablando a mí de cuáles son los mejores cables para una determinada actividad, obviamente yo voy a tener problemas si me empiezan a hablar de distintos tipos de fibra óptica, de cables pretensados, etcétera, porque no es mi área de trabajo, ¿sí? Entonces, de esa forma, hay que tener en cuenta a la hora de comunicarse con los demás, no solo qué voy a decir, o sea, qué información voy a transmitir, sino también el conocimiento de la persona con la que estoy hablando. Bien, siguiendo con el rol y la importancia de la información. Hay que tener en claro que no importa qué información tengo yo, o sea, qué documentos tengo yo, sino qué información necesito y qué cosas necesito hacer, ¿sí? Es decir, no sirve de nada que yo tenga una colección entera de revista Gente, por dar un ejemplo, si yo voy a estar realizando una actividad sobre alumnado en donde necesito saber quiénes son los alumnos, qué materias cursaron, qué materias rindieron. Yo puedo tener una hermosa pila de revistas muy bien conservadas, pero no me va a servir. Era lo que yo decía hace un rato sobre tener el conocimiento necesario para obtener la información que se necesita. Primero, saber qué necesito. Segundo, dónde la consigo y después cómo procesarla para obtener esa información. Y se murió el error. Me parece que no me quiere a mí el Adobe Connect. Se cae a cada rato. Siguiendo con la idea, las tecnologías de información, es decir, el Adobe Connect, el PowerPoint, las cámaras, las computadoras, todo el cableado, internet, etcétera, hoy en día ya son parte importantísima a la hora de planificar la organización, ¿sí? Habíamos dicho que la información debería considerarse como un bien esencial dentro de la organización y por la misma razón tenemos que ver las tecnologías de información como algo muy importante, no solamente, como dice ahí, meros instrumentos de reducción de costos. Es decir, si me sale muy caro mantener 10 computadoras, 10 servidores, y bueno, ahorro y saco 5, pero en esos 5 servidores había un montón de información que yo usaba, ¿está? O no los actualizo, no actualizo el sistema operativo y después tengo problemas cuando me entra algún virus. Ese tipo de cosas relacionadas con las tecnologías de información no tienen que dejarse de lado. Las tecnologías de información son muy importantes hoy en día por el simple hecho de que la información de una organización hoy en día es algo de lo más importante que hay. Después, lo que sigue está relacionado con lo que yo decía recién. Yo voy a planificar un sistema de información, yo tengo que mirar primero qué datos voy a tener que manejar, qué datos quiero manejar. Y después, una vez que yo defino eso, después voy a tomar, digamos, la tarea de ver con qué procedimientos voy a llevar adelante ese sistema de información. Es decir, no me sirve mucho a mí
decir, bueno, yo voy a hacer primero la etapa de análisis, voy a hacer primero, después la etapa de diseño y después la etapa de desarrollo y después la etapa de prueba, por dar un ejemplo muy simple, si yo no parto de saber qué datos y qué información voy a almacenar, voy a manipular y quiénes van a ser los que necesiten esa información, ¿está? Porque los sistemas de información se deben adaptar a los datos, a las necesidades de datos y a quienes lo van a usar. Es algo importante. Muchas veces se elige una tecnología por ejemplo, de base de datos o una tecnología de servidores o de comunicación antes de saber qué datos y qué información van a circular por ese sistema. Un ejemplo claro que creo que nos pasa en todas las facultades regionales es el tema de las redes. Muchas veces se elige una tecnología de red o porque es barata o porque es lo último o porque al que la miró le pareció bien y después cuando uno empieza a ver la cantidad de información, el tipo de información que necesita circular a través de esa red, nos damos cuenta de que el procedimiento lo estábamos haciendo al revés. Yo tengo que saber, por ejemplo, que en nuestro caso va a circular video entre las distintas regionales, van a circular las clases y en base a eso yo tengo que hacer un procedimiento para elegir la mejor tecnología de comunicación, no al revés. O sea, no es que yo elijo una tecnología y después veo cómo adapto el video para que funcione mediante esa red. Esto es algo muy importante. Yo doy este ejemplo, pero se aplica a cualquier otra cosa, ¿sí? que tenga que ver con sistemas de información. Yo tengo que saber qué voy a manejar a través de ese sistema antes de diseñarlo, antes de elegir y antes de hacer cualquier cosa sobre el sistema. Y bueno, el último punto, ya me adelanté yo, tiene que ver con definir cuáles son las necesidades de información de la organización para poder diseñarlo, ¿sí? Bien, bueno, vamos a aprovechar la pequeña pausa para arreglar el Adobe Connect. Mientras tanto, quiero que vayan pensando qué dudas se les generaron y antes de retomar con el tema que va a dar Carlos, aclaramos cualquier duda sobre lo que tiene que ver con la clase pasada o esta. Bien. Vamos a seguir. Les mentí. Faltaban un par de cositas que ver. Bien. Siguiendo con la idea anterior, una de las cosas que yo tengo que definir antes de diseñar un sistema de información, de elegir tecnologías o elegir una metodología de desarrollo, tengo que definir qué objetivos, es decir, qué búsquedas de información, quién la va a buscar y además definir qué información voy a buscar. Esto ya lo dije un par de veces en las transparencias anteriores, pero es importante recalcarlo, ¿sí? También implica tener un conocimiento bastante acertado de qué fuentes de información yo tengo antes de arrancar, ¿sí? Porque a lo mejor me piden a mí desarrollar un sistema de información, una base de datos nueva, un sistema nuevo de alumnado, y una de las cosas que yo tengo que saber es, más allá de qué información va a manejar, es con qué fuentes de información voy a arrancar. Porque eso también va a definir el procedimiento de desarrollo, va a definir también el sistema de información. Porque no es lo mismo partir de un sistema de información que tiene una base de datos o tiene un conjunto de datos informatizados, no es lo mismo un conjunto de datos que están en papel, ¿sí? O sea, el trabajo que yo voy a tener que hacer para armar ese sistema de información, para cargar esa información, va a ser totalmente distinto. Un ejemplo de unos años anteriores
que pasó acá en nuestra facultad en Santa Fe fue la digitalización de partidas de nacimiento. El registro civil de la provincia de Santa Fe nos pidió a la facultad que digitalicemos, desarrollemos un sistema de información para digitalizar 1 millón de partidas de nacimiento. Nos quisimos morir del susto en ese momento, pero después una de las cosas que nos pusimos a ver fue, por ejemplo, antes de elegir, por ejemplo, los escáneres, porque también había que obtener imágenes de esas partidas, fue ver de dónde arrancábamos. Y arrancábamos de unos libros bastante viejos. ¿Y por qué digo que esto fue importante? Porque el hecho de que eran libros bastante viejos nos llevó a elegir unos escáneres que tenían mucha resolución, que tenían mucha capacidad para escanear documentos viejos. Si yo hubiese agarrado un escáner de escritorio, no nos hubiese servido. Y además, básicamente también por el tamaño de los libros. No es lo mismo escanear algo que viene en una A4 que escanear unos libros que eran de este tamaño, los libros del registro civil. Vuelvo a lo mismo. Se tienen que definir los objetivos, por un lado, o sea, qué voy a hacer con la información, y después, de dónde yo parto, de dónde arranco y cómo voy a manejar esa información. Sí. Villa María. Sí. ¿Y puede agarrar Sí, el micrófono, por favor? ¿Me acerco? Gracias. Sí, De nada. sí, agárrelo. Bien. Entonces, con esto lo que quiero remarcar es que cuando uno está hablando de datos y de información, los datos y la información son lo esencial. No tengo que pensar, por lo menos al arrancar, en cómo la voy a manejar, sino en quién la va a necesitar, qué información tengo que manejar y de dónde viene. Esto es muy importante. Esta sí. Ahora sí. Me mintió. Ahora sí. Una vez que yo defino cómo es la información y demás, fíjense que lo que yo decía era el almacenamiento de la información. ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde viene la información? Por ejemplo, fuentes informales, que básicamente es el boca a boca y no son documentos formales de alguna organización, o sea, de nuestra organización, que nosotros tenemos que transformar en algo documental, en algo formal, para poder administrarlo en forma digital, usar un sistema de información para poder administrarlo. Otra cosa que tengo que definir es cómo la voy a transmitir, que es lo que hablábamos recién con Carlos, es a quién se la voy a hacer llegar y en función de eso, cómo se la voy a hacer llegar, el formato en el que se la voy a mostrar. La información va a ser la misma, pero el formato va a ser distinto y en función de eso, la forma en la que va a funcionar el sistema de información, dependiendo de quién lo accede o desde dónde lo accede, va a variar. Y eso es una pieza de conocimiento que yo necesito tener antes de diseñar un sistema. Y otra cosa muy importante que está relacionado con que lo que habíamos visto en la clase pasada, que la información en sí no se pierde, pero lo que sí se pierde se puede destruir o perder, es la forma en la que se lo está almacenando. Para que se den una idea, un disco rígido, por ejemplo, y la importancia de hacer backups, cómo voy a, por ejemplo, proteger mi información. En función de cómo voy a proteger la información, va a decidirse, en función de esa pieza de conocimiento, se va a decidir cómo la voy a almacenar y, por ejemplo, dónde. Si yo tengo información que sí o sí tiene que estar guardada en papel, porque son facturas, son documentos, tengo que guardarlas en un lugar en donde esté garantizado que no se me prendan fuego o no me las agarran las cucarachas. ¿Está? Entonces, la protección de información es otra cosa que yo tengo que tener muy en cuenta a la hora de organizar toda la información de la organización.
¿sí? Con esto quería hacer un pequeño resumen de todo lo que se vio hasta ahora y ahora sí, no les miento más, vamos a pasar a la presentación que les trajo Carlos y después de eso les vamos a presentar el trabajo práctico final, el trabajo práctico de taller de gestión, ¿sí? Así que bueno, ahora los dejo con Carlos, que va como es a preparar la presentación y después volvemos con el tema del trabajo de taller de gestión. Si tienen alguna duda, podemos aprovechar este ratito para aclararlo. ¿Está subido el trabajo práctico? No, no está subido. ¿Alguna duda? No. Profe, Sí. de Resistencia una consulta. Sí. Tomando como parámetro la UTN a nivel nacional, en cada una de las regionales, ¿por qué se hace tan difícil aplicar la teoría que estamos dando a la práctica? Bueno, eso en realidad creo que se lo deberían preguntar más a Carlos que a mí, porque tiene que ver con la organización, con la forma en la que está estructurada, que justo es lo que va a hablar Carlos hoy. Y si te adelantaste a la clase de hoy. Básicamente es por la forma en la que está estructurada. Yo voy a hacer un pequeño adelanto, pero Carlos ahora lo va a explicar mejor. La forma en la que está estructurada muchas veces se opone a todo este tema de cómo organizo la información, cómo la comparto, cómo la transmito. ¿Por qué? Porque la información no se considera algo muy importante dentro de toda la organización a nivel UTN, ¿sí? Solamente se maneja por facultades regionales y muchas veces ni siquiera dentro de la facultad regional. Eso tiene que ver más con la estructura que tiene nuestra universidad y, digamos, básicamente con la forma en la que está estructurada y en la forma en la que se maneja. Si ustedes se acuerdan de la clase anterior, teníamos distintas formas de organizar, digamos, de describir una organización. Creo que tiene que ver más con eso y con la forma en la que se toman las decisiones que con la forma en la que se definen los sistemas de información, ¿sí? Creo que tiene que ver más con eso. Esa es mi opinión y es mi experiencia cuando he trabajado en organizaciones que, digamos, que tienen muchas partes. Tiene que ver más con eso, llevar a la teoría que vimos hasta ahora, llevarlo a la práctica tiene que ver más con la estructura y con la forma en la que se administra la organización que con la forma en la que se maneja la información en sí. Tiene que ver más con eso, con la estructura, que con la teoría que vimos hasta ahora. La pregunta ha sido orientada porque nosotros tenemos un sistema, la UTN tiene un sistema integrado para resguardo de datos de información y para carga de información, que es el CISACAD y el CISADMIN, pero cada regional lo utiliza de una forma distinta y hay regionales que todavía los legajos están en papel amarillo de hace 40 años. Y en una facultad de sistema y ingeniería, ¿cómo es posible que teniendo todas las herramientas para generar una digitalización de esos datos, seguimos con la obsolescencia de un papel, donde un legajo es algo importante? Yo estoy hablando desde el punto de vista del no docente, porque el resguardo que tiene el alumno es mucho más que el que tiene el docente y el no docente. Porque el seguimiento que se le hace al alumno es inmediato y es continuo. Ahora, sacar un no docente o un docente que se está por jubilar, la cantidad de cátedras que tuvo, cuánto le corresponde para pasar, es ir a un legajo de papel con 10.000 hojas y folios y poder obtener la información de hace 40 años sin tener nada digitalizado. Me parece que la teoría no condice con la realidad que pasa en cada una de las regionales, o por lo menos en la nuestra. Bueno, yo creo que, digamos, acá no es que haya diferencia entre la teoría y la práctica en el sentido de que se
contravenga la teoría que nosotros estamos impartiendo en relación a la práctica que se está realizando en las distintas unidades académicas, sea de una regional o sea de cualquier otra universidad. Creo que el problema es un poco, digamos, es cuestión de recursos, ¿sí? La digitalización de la información necesariamente tiene una serie de pasos que implican, por un lado, el resguardo de los documentos originales tal como están almacenados, y eso, digamos, indicaría la necesidad de hacer una digitalización mediante el escaneo de todos los documentos, porque, digamos, esa es una forma de resguardar el historial, y por el otro, digamos, de crear o de cargar bases de datos específicamente creadas para esta instancia. Digamos, entre la teoría y la práctica, lo único que falta acá son recursos y la decisión de hacerlo, ¿sí? Evidentemente, por ahí no entiendo por qué las unidades académicas son tan dispares, como decís vos. Hay unidades académicas que tienen otra forma de hacer, tienen más recursos y los disponen para estas cuestiones, para modernizar los distintos sectores de trabajo. No quiero dar ningún ejemplo porque puede ser molesto, pero sí, si nosotros charlamos con los distintos compañeros cómo trabajan determinadas cosas, una cuestión es el tener distintos modos o procesos de trabajo para lograr una misma cosa, sí, que eso puede ser una cuestión de la cultura, la costumbre o lo que sea, y otro completamente distinto es el hecho de decir, bueno, nosotros tenemos todo digitalizado, tenemos base de datos, y si necesitamos sacar la historia de un docente o un no docente laboral en nuestra organización, la tenemos solamente en minutos, y otra, para hacerlo, debe pasar por buscar en varios libros, en papeles que están, digamos, almacenados a veces hasta en condiciones de riesgo de ser perdidos. Entonces, bueno, creo que ahí la única diferencia entre la teoría y la práctica es la aplicación de recursos apropiados y la decisión de modernizar determinados sectores, ¿sí? Si vamos a la teoría, digamos, a la teoría de los sistemas o la sistémica, es muy probable que el resguardo en papel esté totalmente ordenado y sea totalmente sistémico, es decir, estén en libros perfectamente foliados, identificados, suponiendo que estuviesen bien almacenados, estarían almacenados en un lugar conveniente, con humedad, temperatura controlada, etcétera. Eso podría ser así. La decisión, digamos, para pasar a un sistema totalmente moderno es simplemente aplicar los recursos para ello. Tomar la decisión es lo que yo decía antes de que hable Carlos. La decisión depende, como decía él, en parte de la cultura, digamos, de lo que piensa el conjunto que toma las decisiones, el conjunto de personas que toman las decisiones. Otra cosa que influye es la estructura, la forma en la que está estructurada la unidad regional. Por ejemplo, en el foro algunos mencionaban que tenían una estructura vertical, entonces a veces se toma la decisión de desde arriba, dicen no, vamos a digitalizar todos, entonces eso se hace porque lo decidió el de arriba, pero en otras regionales a lo mejor se tiene una estructura que es un poco más horizontal. Entonces algunas áreas deciden tomarlas en forma digamos local para su área, pero el resto de las áreas deciden no hacerlo. Entonces por ahí tenemos ese problema, que es lo que mencionaba recién, era
por ejemplo, el área de alumnado se tiene todo digitalizado, funciona todo perfecto con una computadora, y otras áreas, porque no se tomó la decisión de digitalizar todo eso, no se hace, y eso varía de facultad en facultad por la toma de decisiones. No es que sea una cuestión de cómo aplicar la teoría, es una cuestión de cómo se toman las decisiones, quién las toma y qué poder de decisión tiene cada una de las facultades a la hora de tomar esa decisión, a la hora de tomar la decisión de digitalizar todo, ¿sí? Por seguir con el ejemplo que estaban planteando recién. Eso, obviamente, es una cuestión de toma de decisiones más que de aplicar la teoría a la práctica. Bien. De esta explicación de la clase del martes y la parte de esta clase, se va a derivar el primer trabajo práctico de taller de gestión, ¿sí? Este trabajo práctico va a tratar de datos e información, lo vamos a subir en estos días, ¿sí? Y el martes que viene lo vamos a explicar para que ustedes primero lo vean y ya el martes vengan con las dudas que puedan tener sobre cómo hacer el trabajo práctico. Sí, hoy mismo lo subo. No es un trabajo práctico difícil, se puede hacer en grupo. Tengan en cuenta las consignas que están en el trabajo práctico y cómo se tiene que realizar. Así que para el martes que viene nos vamos a tomar 10 minutos para aclarar cualquier duda sobre el trabajo práctico que van a tener que realizar. ¿Sí? Es un trabajo práctico sencillo, pero digamos van a estar los 3 trabajos prácticos. Antes dijimos 4, pero acá metimos los 2 primeros porque están muy relacionados y son datos e información, y por lo tanto nos parece más fácil si lo juntamos a los 2 y se hace en un solo trabajo práctico. Bueno, esto para el martes que viene. Ahora en un rato ya lo subo. Vamos a seguir con la clase, con la segunda teoría. Bueno, la parte de la gestión académica vamos a ver, digamos, lo que es la estructura organizativa de lo que es desde el punto de vista académico. En general dice la estructura, según la teoría de la administración, es el modo en que una organización va a establecer los componentes, las relaciones entre esos componentes o subsistemas y los modos de interrelación dentro de los subsistemas o subcomponentes. En definitiva, la estructura si es funcional, no deja de ser un organigrama de la organización. El concepto de estructura formal comprende, digamos, de acuerdo a este informe, el patrón de relaciones y responsabilidades formales, ¿sí?, expresado en el organigrama y en la descripción de cada uno de los cargos, ¿sí?, la asignación de las actividades a las unidades y personas o la diferenciación institucional, ¿sí? Esto es a quién se asignan las actividades de estas unidades y cuáles, digamos, las características particulares de cada una de las unidades o actividades. Cómo se coordina o se integran ese conjunto de actividades en cada sector o división, ¿sí? Las relaciones de poder y la jerarquía dentro de la organización, es decir, los sistemas de autoridad, cómo se baja la información, y los procedimientos y controles que regulan las actividades y relaciones, es decir, el sistema normativo. Esto en cuanto a lo que debe ser, ya ustedes por teoría de organizaciones y la otra materia que vieron conmigo, sabemos que hay una estructura formal y una estructura informal o un conjunto de relaciones informales, ¿sí?, que modifican el conjunto de relaciones. De todas maneras, en lo formal y jerárquico, cuando tengo que hacer una
comunicación a la jerarquía por cualquier duda o problema, tengo que seguir, obviamente, los canales lógicos de esta estructura. La estructura académica o la organización académica se articula a veces de distintos modos en unidades básicas cuyos dos modelos clásicos son opuestos, son el departamento y la cátedra, que responden a distintas necesidades entre ellos, ¿sí? Desde el punto de... También hay una característica, digamos, que en algunos casos también la hace distinguir de este tipo de organización, que es la organización por facultades, ¿sí? Por facultades de especialidad. Eso, digamos, también es un modelo que se está dejando de lado en las universidades más nuevas. Desde el punto de vista organizacional, la estructura académica tiene el objetivo de resolver el agrupamiento de los puestos de trabajo de los docentes y los investigadores. Es decir, cuando nosotros hablamos de estructura académica, pensamos en nuestras carreras y cómo se dictan estas carreras, quiénes las dictan, cuál es la organización que van a tener los docentes y los investigadores en nuestra organización. Según el Durán, digamos, esto está también tomado del documento de Toribio, el modelo departamental existe, en este modelo existe una distinción básica entre lo que es la agrupación funcional, en la que se inscribe el modelo, y la agrupación por mercado, que responde a la organización por facultades, ¿sí? Entonces, la distinción del modelo departamental, lo que persigue es un agrupamiento de funcional, ¿sí? A veces por disciplinas en los departamentos, y la agrupación por mercado, es decir, por el tipo de carreras que tienen en conjunto, que es el clásico agrupamiento de facultades, ¿sí? Que todavía actualmente hay muchas universidades que lo tienen así. En nuestro caso, vamos a ver que hay una mezcla, digamos, y responde a otra necesidad. El agrupamiento por facultades responde a una distribución geográfica, ¿sí? Y el agrupamiento por departamentos responde a, digamos, a lo que es el tema de la agrupación funcional de los docentes e investigadores, ¿sí? Tenemos entonces una mezcla de estas dos cuestiones. La agrupación funcional, como les decía, se va a definir por medio de la especialidad, es decir, qué conocimientos, qué habilidades o qué funciones de trabajo tienen los docentes que están agrupados en un determinado departamento. Entonces, en este modelo departamental, lo que se va a priorizar son las interdependencias que se generan en la misma especialización para favorecer tanto los aprendizajes y las interdependencias de escala que van a surgir luego de que se haga un trabajo coherente entre todos los especialistas y busquen la manera de brindar el conocimiento ordenado en las distintas carreras o en la carrera que les toca, y por otra parte también el tema de la superespecialización que se puede dar, digamos, en los que sean investigadores y obviamente carreras de posgrado. Sí. Cuando habla de especializaciones, diferencia, por ejemplo, lo que son acá departamentos de las distintas ingenierías. Sí. Claro. Porque lo leí en el otro apunte y no sabía si se refería o quería decir algo más. O sea, acá sería el tipo de especializaciones, sí, eléctrica, civil, y eso. Listo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más modernos al final de la clase que destruyen este tema de
montar los departamentos sobre especialidades determinadas. Lo que decía Cecilia, es justamente si esto de la especialidad es como tenemos nosotros el Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, de Eléctrica, de Industrial, porque nosotros lo encolumnamos a los docentes alrededor de una carrera, ¿sí? El conjunto de conocimientos o de habilidades está alrededor de una carrera. Como ejemplo, para mostrar que podría haber mayor interrelación, Industrial y Sistemas tienen un montón de puntos relacionados, y de hecho muchos docentes de Industrial son también docentes del departamento de la carrera de Sistemas, ¿sí? Entonces ahí podría haber otro tipo de estructura organizacional en donde la especialidad no sea la división de la carrera, sino que sea otro conjunto de conocimientos. Es lo que pasa con materias básicas, por ejemplo, que es común a las distintas especialidades. Claro, fíjense que materias básicas tiene, por un lado se llama Departamento de Materias Básicas, pero tiene unidades disciplinares dentro del departamento de acuerdo a lo que enseñan. Está la UDB Matemática, la UDB Física, la UDB Química, o sea, esto, digamos, no hace más que dividir, digamos, el conjunto de conocimientos por un lado, y por el otro también dificultar la integración, digamos, de los problemas del alumnado, ¿no? En nuestra facultad también tenemos departamentos, no tienen la misma función, en la facultad de la UNL no tienen la misma función que acá son más administrativos, allá son más de tipo de especialidad, y la división hace que, digamos, los problemas de las carreras no se vean del mismo modo desde el departamento de básicas que de los de departamento de la especialidad de la que se trata, como si fueran problemas distintos. El asunto es que las materias específicas de la carrera son pocas las que están en primer año, y las mayores dificultades las tienen los docentes de las básicas, como matemática, física y química, ¿sí? Entonces, esta división también está provocando algún tipo de separación en la manera de integrar los problemas que para mí son comunes, ¿no? No son solo problemas de las básicas, sino que son problemas de la carrera que deberían ver de qué forma se encaran en conjunto. Bien. Bueno, gracias. El agrupamiento por mercado lo que busca establecer son unidades que contengan flujos de trabajo los más completos posibles. Entonces, lo que integran son interdependencias personales y las secuenciales que surgen cuando las tareas están ordenadas en la secuencia obligatoria o necesaria para que los procesos se lleven a cabo. En este tipo de agrupamiento por mercado, que más responde a lo de facultad, digamos, lo que tiende es a, digamos, agrupar las funciones alrededor de un producto, que en este caso serían ingenieros en sistemas del producto, ingenieros en mecánica, etcétera. Entonces, lo que trata de agrupar son productos, servicios, clientes o lugares que pueden medir más fácilmente su rendimiento y estimular cuál es la conciencia de la contribución a la organización en forma global. Pero el agrupamiento por mercados no era común en las universidades, digamos,
siempre y cuando no se vea la facultad como un agrupamiento por mercado, que sí, eso es muy común, ¿sí? Eso es bastante común de ver. Otra forma tradicional de agrupamiento es la cátedra, que se remonta a la universidad, digamos, que de siglos anteriores. Estaba organizada más por maestros, por la cátedra, digamos. Incluso fíjense que ahora se recomienda no usar más la palabra alumno, sino estudiantes, justamente porque alumno deviene de esta idea de que el único que tenía el conocimiento era el iluminado, y los alumni, el alumni era el que iba a ser iluminado por la persona que tenía el conocimiento, ¿sí? Hoy, digamos, esa concepción tan tradicional y medieval, digamos, de que se daban clases magistrales y el único que tenía todo el conocimiento era el docente, se está dejando bastante de lado, ¿sí? Donde hay, digamos, movimientos o corrientes educativas que apuntan, digamos, a que el conocimiento se construye en común entre los alumnos y el docente, que el docente no tiene obligación de saberlo todo, ¿sí? En cuanto a que, digamos, le puedan preguntar. Antes el conocimiento estaba tan acotado que probablemente el que dictaba la clase tuviese todo el conocimiento, valga la redundancia, conocido hasta ese momento, ¿sí? O descubierto hasta ese momento. Hoy por hoy es imposible que con la velocidad en la que se produce el conocimiento, alguien, aunque sea muy especialista en una materia, pueda saberlo absolutamente todo. En el siglo pasado, en el siglo XX, se consideraba que el conocimiento se duplicaba más o menos en un promedio de 20 años, ¿sí? Se duplicaba el conocimiento. Desde lo que se llama ahora la era del conocimiento, se considera que el conocimiento se duplica en menos de un año, ¿sí? Entonces, evidentemente, esto está dictando nuevas reglas de enseñanza y aprendizaje y de comunicación de lo que se sabe, ¿sí? Este modelo tradicional de cátedra, que ha sido un modelo... ¿Sí? Esto del tema de que en un año los conocimientos se amplían, esto está muy ligado también a la informática, porque hoy en día la información está al alcance de cualquiera, en un poder de lectura total que antes no había, más que una biblioteca, ir a una biblioteca o tomar un libro. Hoy la información está a la mano de todos. Sí, eso es cierto que la información está, digamos, tan disponible, pero hay que distinguir información de conocimiento. Por un lado, el conocimiento, cuando hablamos de conocimiento que se duplica, hablamos del conocimiento que transforma, de conocimiento nuevo, ¿no? Esto que por ahí, digamos, nuevos descubrimientos, nuevas aplicaciones, materiales para hacer determinadas cosas, reducir el tamaño de los dispositivos de almacenamiento porque se descubren materiales con mayor capacidad y mayor estabilidad, ¿sí? Esto es conocimiento. Cuando estamos hablando de información en la web, que obviamente está posibilitando esta producción de conocimiento, es la forma en la que se comparte toda la información y el nuevo conocimiento. Escucho un ruido, no sé. Entonces, lo que tenemos que ver en cuanto a la información, y esto no es menor, lo que
lo que muchos sociólogos ahora estudian es la gran cantidad de información que hay en la web y la capacidad del ser humano de poder críticamente utilizarla. O sea, se habla como de un atosigamiento de la información, digamos, cuando uno hace una búsqueda con determinados temas, por supuesto, es tanta la información que llega que hasta resulta difícil poder clasificar cuál es de esta información que nos aparece la que realmente necesitamos y la que nos va a producir, digamos, la satisfacción o el beneficio de poder saber más de una determinada temática. Entonces, dicho esto, está bien lo que decías en cuanto a que esta gran cantidad de información que existe en la web, esta posibilidad de conectarnos a múltiples bases de datos para buscar mayor información, también empieza a ser un peso o una desventaja en determinados casos, ¿no? Pero la duplicación del conocimiento habla del conocimiento básico también por el aumento de la tecnología, ¿no? En el sentido de decir, la tecnología cada vez va dando mayor posibilidad a que se descubran nuevas cosas o nuevas temáticas o que los problemas que antes eran tratados de un determinado modo, este conocimiento permite una renovación en todos esos tratamientos. O sea, es bastante complejo. Pareciera algo tan simple de decir, pero es complejo al momento de tratar, digamos, de qué manera esta información produce beneficios o no al estar tan disponible, ¿no? Bueno, este modelo de la cátedra que está presente, llegó a estar presente en nuestras universidades, prácticamente está siendo abandonado. La cátedra el catedrático era la persona, prácticamente era unipersonal. El catedrático era aquel que llegaba por mérito a alcanzar, digamos, la jefatura de una cátedra, ¿sí? Y supervisaba todas las actividades del personal subordinado, la docencia, la investigación y, digamos, hasta los institutos de investigación, o en algunos casos había institutos o algunos, digamos, centros que estaban dependiendo de esa cátedra. O sea, el poder que tenían era bastante grande. El departamento ya es una estructura del siglo XX, si bien es más novedosa, ya no es tan novedad. La idea del departamento surge como una posibilidad de distribuir responsabilidades y poder entre distintos profesores del mismo rango académico, con lo cual el departamento es un ámbito más colegiado, digamos, con mayor interconsulta para las decisiones, un poco más orgánico, no tan burocrático como otras organizaciones, hasta subjetivo como era el caso de la cátedra, ¿no? Se caracteriza por disponer del monopolio de tareas docentes, investigación y extensión en un determinado campo del conocimiento, como es el caso de nuestros departamentos, o sea, al menos en nuestra facultad regional, digamos, todo lo que tenga que ver con docencia, investigación y extensión en sistemas de información va a parar a ese departamento, o al menos va a tener que tener la vía, digamos, el voto favorable del departamento para que una actividad que tiene directa relación con los sistemas de información sea realizada en la facultad. En el caso de qué cuestiones influyen sobre esta estructura departamental, el tamaño de la institución, el número de departamentos, el tamaño de los mismos, la relación entre el grado y el posgrado, la naturaleza de la participación de los gobiernos, en los gobiernos de los docentes y los estudiantes, también quizás de los graduados. Esto obviamente trae información a esta estructura y empieza a ser un poco más complejo.
En el caso de nuestro departamento tenemos un consejo departamental que está integrado por docentes y estudiantes y graduados, ¿sí?, que confluyen con su opinión sobre las actividades que están relacionadas con la especialidad del departamento, ¿sí? Bueno, este modelo organizó en forma vertical todas las disciplinas científicas, tanto el grado y posgrado, integrando ambos niveles. Esto yo diría que es muy bueno, la integración por niveles del grado y el posgrado, fundamentalmente para no dar en el grado lo que corresponde al posgrado y viceversa. Una de las claves del éxito en este tipo de estructura es la participación que tienen los académicos, lo que lleva directamente a que la dirección del departamento sea un liderazgo entre pares. En este caso, siempre en el consejo departamental, obviamente los docentes tienen la mayoría de la representación del consejo, pero bueno, en general hay una buena relación con todo el consejo, al menos de lo que yo conozco y de lo que yo he participado en el consejo de esta regional. Estos dos autores tienen las siguientes consideraciones sobre el modelo. Dice que permite mayor flexibilidad en el uso del personal académico, pero señalan que la rotación de los docentes por diferentes cursos puede llevar a la improvisación. Esto se da porque hay, digamos, para mí está sobreentendido que los docentes de un departamento pueden dar clases en cualquiera de las asignaturas del departamento. No es así acá. El departamento, las asignaturas de todas las carreras del departamento, pero fundamentalmente de Ingeniería de Sistemas de Información, está dividida por áreas y cada área tiene un conjunto de materias, ¿sí? Entonces ahí puede haber un traspaso de docentes, pero obviamente en el traspaso de docentes tiene sus beneficios y tiene sus desventajas, ¿sí? Los beneficios puede ser que los docentes van sabiendo que conocen o que reciben los alumnos como conocimiento en las cátedras y pueden integrar mejor los conocimientos entre las distintas cátedras. Lo otro es que un docente que no sabe tanto de una determinada materia pierde efectividad, digamos, al tener que dictar esa materia de la cual no conoce tanto, no es un especialista o no la aplica en su trabajo diario. Entonces, tiene una relación un poco más formal con la materia en cuanto a que tiene conocimiento pero no puede brindar una determinada experiencia. Lo otro que consideran sobre este modelo es que favorece la profundización en lo que es el área disciplinaria concreta del departamento, pero puede atentar contra la unidad del conocimiento. Yo creo que, digamos, en este caso depende de cómo se organice el conocimiento, pero digamos, no creo que sea tan directa la afectación. Implica una descentralización del poder, entonces, obviamente, en forma más restringida que lo que es la facultad. Para nosotros, para la tecnológica, o por lo menos para la regional Santa Fe, es así, tiene un determinado poder, trabaja con los docentes y los alumnos, pero obviamente no está al nivel de la facultad. Puede llevar al aislamiento académico en el interior de su disciplina, sí, si no se interrelaciona con los demás departamentos. Eso es algo que tiene que ser cuidado siempre, ¿sí? Debilita la unidad de las carreras, o sea, esto de que decíamos hoy que hay carreras que pueden tener mucha relación. La separación entre departamentos por carreras favorece digamos, disminuye la fortaleza. Evita duplicaciones administrativas y favorece la concentración de tareas,
que es poco recomendable a nivel del rectorado, pero depende, porque hay facultades regionales que tienen representación, digamos, tienen asignación de no docentes que hacen las mismas tareas en todos los departamentos, ¿sí? Bueno, esto por ahí puede ser beneficioso o no, porque puede tener distinto tratamiento dentro de una misma facultad, un determinado procesamiento, ¿no? O sea, por ahí las evita y por ahí, dependiendo de cómo se organiza la unidad académica, lo favorece, ¿no? Duplica las tareas administrativas. Bueno, alienta la investigación disciplinar, pero obstaculiza la investigación curricular, depende. Hoy por hoy hay toda una preocupación por la investigación curricular y cómo se enseña la ingeniería en las distintas facultades. Puede dar lugar a un doble mando, por un lado jefes de departamento, por el otro lado jefes de carrera. En la Facultad Regional Santa Fe no tenemos directores de carrera, así que no tenemos ese problema. Los estudiantes no siempre logran resolver sus problemas porque responden, ellos pertenecen a las carreras. Yo creo que esto acá no se da, es algo que en general se está muy en coordinación con la facultad en lo que se refiere a la administración de los estudiantes. Y se pueden privilegiar las carreras que pertenecen a los departamentos, y las que están distribuidas entre diferentes departamentos tienen menor atención. Yo no tengo ningún ejemplo que en una facultad regional compartan una carrera distintos departamentos, pero bueno, puede llegar a ser esto así. En el caso de la Universidad Nacional del Litoral, lo que hay es una gran cantidad de carreras compartidas entre distintas facultades. Y si bien la administración puede ser un poco más complicada, no hay problemas al momento de definir qué cuestiones están, digamos, a cargo de una facultad y qué cuestiones están a cargo de la otra y cómo se administra. Siempre la carrera tiene una sede, o sea, hay una sede administrativa para la carrera, una facultad u otra. Entonces, todos los problemas administrativos que están en relación a los alumnos y los docentes los define una facultad regional, pero lo que se comparte es el dictado de distintas materias, distintos espacios áulicos, laboratorios, etcétera, son compartidos. Así que eso es una experiencia que, a pesar de tener facultades distintas, se pueden dar carreras que son compartidas. Incluso hay carreras compartidas de hasta 5 facultades. Profe, ¿es lo que puede pasar en la UTN con las unidades áulicas, con las extensiones áulicas? Sí, se podría. Por ejemplo, hay carreras que se dictan en una facultad regional y no se dictan en otra, y con estas extensiones áulicas se podría hacer, por ejemplo. Bueno, es el caso de esta carrera también, que se comparte con distintas regionales. Bien, no entiendo mucho, según lo que sé, es que o está a cargo del dictado una regional o está a cargo del dictado otra regional a veces, de esta carrera. ¿En todos los casos siempre fue así? Bueno. Ajá. 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 Bueno, acá Cecilia nos está diciendo que hay una carrera compartida entre Paraná y Santa Fe, y cooperativa se llama así, la carrera.
Ajá. Bueno, acá me comentaba que, por ejemplo, en carreras compartidas, en este caso entre facultades, está más complicado porque los sistemas de información están separados, las contrataciones separadas, digamos. Bueno, ahí hay una cuestión de organización de por medio que está a lo mejor provocando alguna dificultad y alguna posibilidad de mejor coordinación de los recursos, ¿no? Ahí ya se está usando un modelo de facultades en lugar de usar un modelo departamental. Claro, el modelo que prevalece es el modelo de facultades y la separación de funciones es mayor. Profe, acá en Resistencia tiene extensiones áulicas en el interior de Resistencia, inclusive en Formosa. Esas extensiones áulicas dictan las mismas materias que se dan acá en Regional. ¿Esto aplica como un ejemplo o no? ¿Aplica como qué? Como un ejemplo de lo que estamos viendo. En ese caso, la administración está directamente relacionada con Resistencia. Supongo yo que la Facultad Regional Resistencia es la que administra todas las extensiones áulicas. Y los alumnos son solo de la Regional Resistencia. No, los alumnos son de cada una de la extensión, pero los docentes son de Resistencia. O sea, los docentes van a la extensión áulica a dar la materia que se dicta en la regional para alumnos de ese lugar. Ajá. Bueno, ahí hay una mezcla, o sea, se aplica a esto, ¿no? O sea, a que la facultad, digamos, está perdiendo, no sé si está perdiendo, pero está delegando la administración académica de los alumnos en las extensiones áulicas. Hay que ver cuál es la funcionalidad, de qué manera ha sido delegada esa función, porque la que va a dar el título a esos alumnos va a ser la Facultad Regional Resistencia. Exacto. Entonces ahí hay un problema de control o de auditoría sobre los procedimientos académicos que se realicen en las extensiones áulicas, ¿sí? Creo que ahí hay un tema de organización y coordinación de las extensiones áulicas con la Facultad Regional. Okay. Me parece que también ahí lo que se necesita muy claramente es la definición de los procedimientos. Si no me equivoco, en el caso de Neuquén el año pasado hicieron un trabajo final de carrera para la tecnicatura justamente de la definición de los manuales de procedimiento, porque Neuquén también tiene extensiones áulicas y tenían muchos problemas en el tratamiento de la forma en que eran inscriptos los alumnos y se llevaba el registro académico de las actividades de los alumnos en cada extensión. Así que ese fue uno de los trabajos, así que debe ser el mismo caso de ustedes, y le faltaban procedimientos, entonces tenían problemas al momento del registro de las actividades académicas. Pero está bueno el ejemplo, porque está mostrando una forma de organización completamente distinta. Voy a tratar de terminar con este modelo, o sea, la recomendación dice que al momento de adoptar el modelo departamental en forma paralela, se debe fortalecer la coordinación de carreras y crear institutos especializados para desarrollar la investigación interdisciplinaria. Esto es factible siempre y cuando haya una masa crítica de investigadores. La investigación no puede ser creada de la nada. Para mí es un proceso que tiene que ver con crear la masa crítica, empezar con algún trabajo de investigación por parte de algún docente, digamos, ir reuniendo gentes y trabajos y proyectos alrededor de un grupo de personas para después crear un instituto. Obviamente esto supone que yo tengo una masa crítica de gente inicial suficiente como para desarrollar estos aspectos. La cátedra, dice, ha demostrado, bueno, ya dijimos que tiene una serie de problemas,
no puede albergar disciplinas en expansión, tiene muchos problemas para poder corregir los errores y sobre todo es muy subjetiva y autoritaria. El departamento mostró limitaciones para hacer frente a conocimientos interdisciplinarios. Esto depende obviamente de cómo se tratan los problemas que tienen que ver con más de un departamento y la forma de poder trabajar con ellos. La estructura departamental, según Durán, presenta dificultades como los problemas de coordinación entre los académicos por efecto de la especialización, la falta de responsabilidad de algunos académicos. Esto se da en cualquier organización que se cree o se organice y los académicos tengan falta de responsabilidad, bueno, ya está. El problema es que, digamos, para mí está con esto de la autonomía. Digamos, hay veces que la falta de responsabilidad está vista por algunos, pero está dada por la autonomía que se le da en determinadas organizaciones al docente, ¿sí? Entonces, lo que el docente cree que es autónomo, muchas veces para otros es una falta de responsabilidad. Presenta cierta inflexibilidad al momento de adoptar innovación y porque la principal contra es que no puede trabajar en forma interdisciplinaria. Las estructuras obviamente que favorecen este tipo de trabajo son las que vimos en la otra clase, que son las estructuras matriciales, que son cada vez más frecuentes, favorecen la conjunción de profesores y están más enfocadas a resolver los problemas entre varias disciplinas. Bueno, el modelo matricial tiene una doble dependencia por los directores de departamento y los directores de programas, productos o carreras, ¿sí? Tienen siempre una doble, digamos, hay responsables para las distintas actividades, sean directores o como se los llames, y la idea es que estos deben ponerse de acuerdo para trabajar en los problemas comunes, ¿sí? Como dijimos antes, en las otras clases, nunca hay un modelo que se adopta en forma pura, sino que la organización es un resultado de su desarrollo previo, en el que se pueden haber superpuesto modelos y proyectos, y la organización académica es un medio para desarrollar funciones específicas dentro de la universidad y fuera de ella. ¿Qué depara el futuro de la organización académica? Y vaya a saber, o sea, pongo acá que esto no termina acá al final de esta transparencia, porque hay tantas influencias hoy por hoy de cómo organizar el conocimiento, el trabajo entre los académicos, a causa de las nuevas producciones de conocimiento, la educación a distancia, las formas, digamos, de organización o de estructurar el conocimiento por transdisciplina, interdisciplina o adocrático, digamos, para cada caso una organización distinta, la educación transnacional, la organización en redes satélites, muestran que la discusión de la estructura académica no se puede limitar a una forma tradicional de departamentos o facultades, ¿no? Incluso la matricial puede ser no efectiva para distintos casos. Entonces, siempre la estructura académica va a estar siempre en constante dinamismo, ¿tá? Entonces, bueno, voy a dejar para la semana que viene los ejemplos, ¿sí? que tengo para mostrarles. Ustedes pueden ir adelantándolo, pero hay un par de ejemplos que nos desestructuran bastante en cuanto a la forma que están organizados. En el apunte, en el trabajo que les di de Toribio, yo puse 3 acá como para que veamos, pero en el trabajo de Toribio hay varios más, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el martes de la semana que viene. ¿Alguna duda, alguna cuestión?
¿sí? No estoy escuchando, más cerca del micrófono, no escucho. El trabajo práctico sería el que va a dar en taller justamente con el de usted, pero todavía no lo subió. No, el trabajo práctico lo vamos a subir hoy. Ahí va a estar redactado qué es lo que tienen que hacer. El trabajo práctico va a ser grupal, ¿sí? También tengo planteada una actividad para esta unidad que vimos hoy, una actividad sencilla, también grupal, como para que vayan teniendo la materia al día, y cuando terminan la materia, digamos, si terminan la materia con todos los trabajos prácticos hechos, aprobados, y las actividades especiales como los foros y las otras tareas que vamos a ir dando, termina la materia y van a tener la nota a la brevedad. Gracias. Una consultita. Con respecto a la materia del año pasado, que nos faltó un más discutivo, le preguntamos a Paula Bertone, pero nunca nos contestó. ¿No les contestó? ¿Hay que enviárselo a ella o a usted? No, ustedes envíenle lo que le tienen que enviar a Paula, es decir, que ustedes quieren recuperar lo que le falta de la materia. Todos le mandan a Paula un correo. Yo después me reúno con ella me da el listado de todas las personas que quieren recuperar la materia y le hago un listado de lo que deben recuperar. Bien, solamente le tenemos que poner a ella qué es lo que tenemos que recuperar. Exactamente, porque hay gente que directamente no hizo ninguno de los trabajos prácticos. De toda la lista que estaba inscrito, hay gente que no participó en nada, o sea, tiene que volverla a cursar a la materia. Pero hay otros que no, que han participado y que deben una partecita, o que no me han entendido que tenían que corregir algo, ¿sí? Y volverlo a entregar. Y bueno, con esa gente yo, con ustedes, con el que sea, les explico qué es lo que tienen que entregar y listo. Sí, nosotros sabemos que es solamente la parte del diagrama. La parte del diagrama. Bueno, perfecto. O sea, eso yo les digo, incluso después de eso, yo me pongo en contacto con los alumnos a través del campus, ¿sí? Que a lo mejor sería bueno, no sé si están todavía activos el campus, podríamos verlo. Yo puedo entrar, pero no sé si ustedes pueden entrar a la materia anterior. Bien. Bueno, entonces... Sí, era para subírselo, pero no sabíamos si se lo teníamos que mandar a ella o a usted, o cómo hacer. Ustedes mándenle a ella todo, y si podemos armar en el campus, yo voy a asegurarme de que todos puedan entrar al campus, y vamos a poner un espacio arriba de todo que diga recuperación. Entonces ahí vamos a trabajar en la recuperación para que todos puedan mandar sus trabajos ahí. ¿Sí? Está abierto, ya va. Bueno, gracias. Pues nada, buen fin de semana a todos. Chao, gracias igualmente. Chao, hasta luego.